Iniciando en el arte digital o es tu primera vez utilizando el programa Krita, acompáñame que te explico cómo funcionan las capas y sus propiedades. Aquí yo tengo mi archivo con mi fondo que viene por defecto y una capa que yo he creado. ¿Y cómo la he creado? Simplemente doy clic en la capa donde quiero que se cree encima de esta y presiono el botón insertar. O también podemos dar clic en este botón que es para añadir una nueva capa. Si quisiera yo hacer un duplicado de esta capa, por ejemplo, simplemente doy duplicar en este botón de acá. O puedo dar clic derecho, duplicar capa o máscara y también crearé un duplicado que yo puedo mover presionando control R y luego control T. Y aquí tengo mi elemento. Y se puede aplicar a varios elementos dando clic derecho, duplicar capa y también crear la copia de los elementos que seleccionaste. Ahora, si yo tengo otros elementos y no quiero que se vean por alguna cosa que estoy modificando en ese momento, puedo simplemente darle clic a este ojito y lo que hará es ocultar temporalmente hasta que tú vuelvas a dar clic y ya se visualizará el elemento que tienes en esa capa. Sirve mucho para cuando quieres concentrarte en un área o quieres ver cómo se ve sin el objeto encima. Así ocultas la capa y la vuelves a activar cuando la necesitas. También tenemos estas flechitas de abajo que lo que sirven simplemente es para mover la capa que estás seleccionando, que es la que está de color azul, del lugar. Entonces tú la puedes mover más arriba, más abajo o, lo más fácil, arrastrándola con el mouse. Luego, tenemos este botón que lo que hace es mostrarnos las propiedades de la capa. Aquí tenemos todas las que están activas y estos son canales de color. Tenemos también la propiedad de opacidad, que es lo transparente que es el elemento al que estamos afectando, que está en la capa. Tenemos un modo de fusión que dan diferentes efectos con las capas que esté reaccionando el elemento, que son las capas que estén, por ejemplo, si yo pongo este objeto de círculo aquí y yo lo pongo debajo, porque siempre es importante, las capas afectan en su modo a los objetos que están debajo de ellas. Entonces, por ejemplo, yo lo cambio aquí a quemar. Son diferentes efectos para hacer luces y sombras o algún acabado muy puntual. Si yo lo quiero regresar a lo normal para que sea un sólido y que no afecte a los otros elementos, le doy en normal y pongo la opacidad al máximo. También tenemos que podemos cambiarle el color, pero solamente a la capa, no al contenido de esta. Y esto sirve más que nada para organizarse. Ya tú tendrás un esquema en que dirás, ok, yo identifico las capas de este color que son para algún propósito este. Si yo quiero seleccionar varias capas de una vez, empiezo por la primera hasta la última que quiero seleccionar y presiono Shift Click. Y así tengo todas seleccionadas. Si yo solo quiero seleccionar unas cuantas, presiono la primera y presiono control y voy haciendo clic en las capas que quiero añadir. Y esto se puede mezclar si tú presionas clic y luego shift clic y quiero quitar esta porque solo son una o dos las que no quiero agregar en este conjunto, presiono control y hago clic de nuevo en la capa que quiero quitar. Y así lo puedes moldear para solo seleccionar las que quieras afectar. Otra cosa, ¿quieres crear un grupo? Presionas clic, shift clic o el control para seleccionar las que quieres y das control más G y ya tienes agrupadas estas capas. Y este grupo, si lo quieres mover bien, lo recomendable es minimizar la vista de las capas con esta flechita y puedes arrastrar el grupo para que estén encima, en medio o debajo. También este candadito, que es el bloquear, lo que hace es que no puedes modificar por ningún motivo ni la posición, ni color, ni nada de la capa que bloqueaste. O el otro modo que es bloquear alfa, que lo que hace es que sí puedes modificar todo el dibujo en forma y así, pero no puedes pintar fuera del área que ya pintaste. Que aquí parece que estoy borrando, pero en realidad es porque estoy pintando con blanco. Y cuando vuelves a dar clic, ya puedo pintar por todo fuera del triángulo. Y una forma muy fácil de borrar, simplemente presionas Shift y Delete. O bien el bote de basurita. Ahora, me estuvieron preguntando, básicamente es que todo lo que tú pintes en esa capa estará dentro de los elementos que tengan las capas que estén debajo de esta capa. Me explico. Aquí tenemos que este fondo es un elemento que abarca todo el lienzo, pero si yo
lo borro o lo quito de visibilidad, este contenido va a quedar dentro de estas capas, incluso del grupo que está aquí abajo. Si yo quiero que esto solo quede dentro de esta figura, tendría que agrupar estos dos elementos y entonces, al estar en alfa, el único elemento que queda dentro de este grupo pues va a ser el triángulo, y por eso es que solo se aplica dentro de aquí y no acá. La utilización más frecuente que yo le doy a esta función es en este ejemplo del slime, donde yo creo una capa que le llamo base y que tengo el color general de mi personaje, un color que sea el que más abunda, y simplemente los colores nuevos que lleva mi personaje los voy añadiendo en capas con la propiedad alfa activa, que tienen que estar encima de la capa base y recomendablemente dentro de un grupo para evitar que abarque otros elementos que tú puedas crear detrás, como un fondo. ¿Ves cómo el color blanco de las manchas no se queda en el fondo? Porque está dentro del grupo y está aplicando al elemento que está debajo de este. Y si yo tengo aquí otros elementos con alfa, solamente se van a aplicar dentro del elemento que no esté en alfa. Otro ejemplo. Para ahorrarme tiempo, también yo tengo aquí mis sombras y demás, que son efectitos, pero no el color base del personaje. Yo hice lo de crear capas para pintar con alfa los colores que yo le quería asignar a mi personaje, digamos que tuviera unas líneas aquí, porque son parte del personaje suponiendo, y al estar aplicado en alfa no se salen al fondo que tengo por detrás, ni a ninguna otra cosa que no sea del personaje. Y entonces, después de que termino de asignar los colores, simplemente selecciono ambas capas y doy control más E para fusionarlas, y entonces sí ya voy añadiendo luces y sombras en modo alfa. Todo esto sirve para ahorrarte tiempo y precisión, de que no te salgas de la línea, del área que ya tienes marcada, pues para no estar batallando. También el hecho de combinar las capas de esta forma te ayuda mucho a que el archivo no sea tan pesado, ya que si es un lienzo grande y aparte tienes muchas capas, pues hacer esto de mezclar los colores base que sabes que no vas a modificar después, te ahorra en que el archivo al guardar no tarde tanto. Espero te haya servido de utilidad y déjame saber en los comentarios qué otras cosas te gustaría aprender.